Advertencia. La siguiente historia que te voy a contar es demasiado cruda, por lo cual te recomiendo la discreción de inmediata. Si vas a ver este video, esto ya es bajo tu propia responsabilidad. Muchas gracias. Pocos casos han recibido tanta atención del público como el del tipo que vas a escuchar a continuación, que hoy cumple 5 condenas a prisión perpetua en una cárcel de Wisconsin. El monstruo de Denver, como se lo llamó, fue diseccionado en los medios por familiares y amigos, analizado por expertos en los tribunales, hasta interpretado en un documental. Desde esa abundancia, ¿qué interés podría tener un documental que, como el que está en Netflix, acaba de entrar? Advierte a los primeros segundos que todos los materiales que vas a escuchar en esa película fueron captados por la policía y los medios de comunicación, así como los que hay en internet. Mucho parece indicar la respuesta del público, que convirtió en American Murder The Family Next Door en el programa más visto de Netflix en los Estados Unidos de Norteamérica. La persona que estás viendo en pantalla, su nombre es Chris Watts, quien se mostraba como un padre muy cariñoso, y así como el padre de familia que muchos desearían tener. Pero lo que este hombre ocultaba era un completo monstruo enfermo, y nadie creyó que este ser sería capaz de cometer tan repulsivo crimen. Y así, los medios de comunicación le llamaron el monstruo de Denver. La historia de este sujeto es muy brutal, así que como ya escuchaste en el intro, ten mucho cuidado con lo que te voy a contar. Chris Watts tenía 33 años y hablaba con la prensa en el porche de su moderna casa, en el corazón de un barrio acomodado en las afueras de la ciudad de Denver, en los Estados Unidos. Se mostraba preocupado frente a los medios por la desaparición de su esposa Shannon, de 34 años de edad, y de sus 2 hijas pequeñas, Bella, de 4 años, y Celeste, de 3. La noticia fue publicada el 14 de agosto del 2018. El tipo mostraba demasiada preocupación por la desaparición de su familia. Pero lo que nadie sabía era que pasando las 30 horas, todo se descubrió de que él mismo las había asesinado. Otras palabras para describir a esta persona es que era la perfecta definición del cinismo. Pero eso era algo que todavía nadie lo sabía hasta ese momento. El doctor Matt Weddle, psicólogo forense que estudió el video de la entrevista, admitió que Watts parecía genuinamente preocupado. Las palabras del sujeto decían: "Llamé la atención lo bien que mintió. No luce demasiado triste, no pierde el control de sus emociones, pero luce apropiadamente preocupado". Este sujeto sabía cómo manipular a los seres humanos. La mentira de Chris Watts duraría exactamente otras horas más, específicamente 48. Después de eso, confesaría todo. Pero, ¿qué es exactamente todo eso que él había cometido? La historia de Shannon y Chris se conocieron ante la red social Facebook. La primera vez que llegó Shannon una sugerencia de amistad para aceptar a Chris Watts, ella la eliminó
aunque tenían algo en común. Un par de meses después, Shannon fue diagnosticada con lupus. Eso la deprimió profundamente, y la enfermedad la llevó a dejar el trabajo que tenía desde hace ya 9 años y alejarse de todas las personas que conocía. En ese negro periodo, como Shannon lo describía, fue entonces que le llegó el segundo pedido de amistad de Chris. Y así, en pleno 2010, se conocieron personalmente y ahí la historia de ambos comenzarían. Saltándonos los problemas de esta pareja, vamos a centrarnos en el asesino Chris Watts. Como bien sabes, Shannon y las dos niñas fueron reportadas como desaparecidas. Al principio, Watts mandó un mensaje a su esposa e hijas a través de las noticias locales. Pero te estarás preguntando, ¿cómo es que surgió esta confesión? En el episodio de dicha serie ya mencionada, de 90 minutos, se comparten cuáles fueron las estrategias especificadas que utilizaron los expertos para conseguir dicha confesión del asesino de Colorado. Según la FBI, el tipo comenzó a hablar en tiempo pasado. Después de la inquietante entrevista que ofreció Watts a los medios de comunicación, los detectives decidieron que era hora de hacerle a Chris una entrevista más profunda. Y así, tuvieron que mantenerlo cooperativo y más comunicativo. El agente del FBI, Graham Calder, pasó horas y horas con el sospechoso para obtener una declaración más coherente. Sin embargo, como había una aparente falta de emoción por parte del asesino, se hizo esencial para Calder aumentar la tensión. El agente especial Calder tenía un tipo de voz más suave, mientras que la de Chris un poco ya más nerviosa. En un instante, para obtener más información sobre la madre y las niñas desaparecidas, Calder hizo que Chris mirara fotos de ellas. Casi de inmediato, los investigadores detectaron un detalle que encendió las alarmas rojas. En concreto, Watts siguió refiriéndose a su esposa e hijas en tiempo pasado. Dijo que Celeste la amaba muchísimo, cierto par de zapatos, y mencionó que su hora había fallecido poco antes después, y que era una niña muy femenina. Si él esperaba y creyera que todavía estaban vivos, ¿por qué empezó a hablar de ellos en tiempo pasado? ¿No se te parece eso algo muy inusual? Bajo la presencia del detector de mentiras fue ahí cuando todo colapsó. Y después de esa extraña forma de hablar con los investigadores, ellos decidieron realizar esta prueba para así mantener ya por fin las respuestas. Y por supuesto que la encontraron. Chris estaba teniendo una aventura, entre comillas, con una compañera del trabajo, algo que previamente le había negado a Graham Calder, el oficial de la FBI. Y esta nueva información le cambió completamente el perfil del asesinato, ya sea por celos o por algún amante. La siguiente prueba fue que el tipo comenzó a criminalizar a la mujer. Y después de negarlo, Watts terminó admitiendo que tenía esa aventura. Ahora, para hacer que Chris sintiera que podía abrirse más con ellos, Calder y otro oficial al mando comenzaron a pintar a Shannon como la mala del cuento, claro. La criminalizaron, la hicieron ver que ella era la mala de esta historia, para ver cómo reaccionaba este brutal asesino. Y ahí te va la respuesta. En realidad, solo necesitábamos encontrar a Shannon y a las niñas, sostuvo
la persona. Pero lo revelador fue que mientras más buscábamos la respuesta sobre la mujer y las niñas, más se notaba que Watts se quedaba sin recursos para ocultar la verdad. Y la confesión a medias comenzó a dar a luz. Una vez que Ronnie entró a la sala de interrogatorios, otro oficial al mando, Chris dio una confesión de asesinato parcial. Fue casi desgarrador escuchar a Chris hablar sobre el hecho que asesinó a su esposa, relató Lee en su confesionario. Fue realmente aterrador escuchar eso de su boca. Fue demasiado impactante. Al escuchar la confesión de Chris, los investigadores forenses y los policías de la FBI volvieron a la sala y lo presionaron más para obtener esos detalles. Y finalmente, Chris admitió haber enterrado a su esposa en una tumba poco profunda y haber colocado los cuerpos de sus 2 niñas en un tanque de petróleo y agua. Y hasta aquí te abstengo de que te contengas, porque lo que vas a escuchar es todavía más brutal. Cuando Chris se declaró culpable ante todos los asesinatos, los investigadores se quedaron sin más palabras. Por ello, pasaron 6 meses. Los investigadores decidieron hablar con el prisionero. Necesitaba escuchar que Shanna no asesinó a las niñas como antes se creía, pero ahora todo salió a la verdad. Fue este brutal monstruo que asesinó a su mujer y a sus 2 pequeñas hijas. Según Chris Watts, quería deshacer los cadáveres con ácido, pero esto no le funcionó para nada. Al final de cuentas, la policía decidió tomar cartas sobre el asunto y actualmente este brutal monstruo se pudre en la cárcel. Y la casa donde antes vivían, el lugar donde aparentemente se sucedieron los brutales asesinatos, pues aún sigue ahí. Es una casa que no está a la venta y es una casa que está custodiada bajo el gobierno estadounidense, por lo cual no es una buena idea ir. Para las personas que nos gusta el género del terror y a las personas que les gustan las investigaciones criminales, esta historia está causando gran revuelo y trauma entre las personas en las redes sociales y en los medios de comunicación en general. Pero quiero saber tu opinión y deja aquí tu respuesta. Te estaré leyendo. Y recuerda que hazlo con mucho cuidado. Hazlo con respeto para que todos nosotros podamos comentar con más seguridad. Has sintonizado Surd Horror y nos vemos en otro próximo video.